Hola, ¿qué tal muchachos? En este video continuamos con el tema de mediciones y sistemas de unidades, tema que corresponde al bloque 1 de nuestro curso de Física 1. Si te das cuenta, todos los días realizamos mediciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando te pesas, cuando trazas una línea de tantos centímetros, cuando mides tantos litros en un recipiente, cuando cuantificas el tiempo que transcurre en un reloj o en estos tiempos tan de contingencia, cuando te toman la temperatura para que puedas ingresar a un lugar. Por eso la física se considera la ciencia de las mediciones, ya que como parte de esta área de estudio se va a encargar de cuantificar las variables que se involucran en cada uno de los fenómenos que estudia. ¿Sabías que hay una ciencia que se encarga de estudiar las mediciones? Esta ciencia se llama metrología y, como acabo de decir, su área de estudio es las mediciones y las unidades de medida. ¿Pero qué es medir? Medir significa comparar una magnitud con otra similar que sirve como patrón. Hay que aclarar que solamente se pueden medir magnitudes físicas, algo que lo podamos representar con una unidad. Por ejemplo, el calor y la temperatura sí se pueden medir, el calor en calorías y la temperatura en grados centígrados, grados Fahrenheit, etc. Mientras que el frío no se puede medir. Es muy común decir tengo frío o hace mucho frío, pero el frío no lo podemos medir con una unidad, por lo tanto no se considera una magnitud física. Ahora, ¿qué es esto de unidad patrón? Bueno, es una referencia. Por ejemplo, si tú quieres ver la distancia que hay de un muro al otro en tu cuarto, vas a comparar ese largo con otra unidad ya establecida que se llama metro y vas a darte cuenta cuántos de esos metros caben en ese largo que quieres medir. Esta unidad, por ejemplo, la más común, el metro, se denomina unidad patrón y para ser considerada efectiva debe ser invariable con el tiempo. Quiere decir que cuando pasen los días, los meses, los años, no cambie su forma de definirse ni su medida, por supuesto. Debe ser universal. Quiere decir que en cualquier parte del mundo, y por qué no decirlo del universo, se puede ocupar de la misma manera. Y fácilmente también se debe reproducir, de tal manera que tengamos escalas, tengamos patrones, tengamos la misma unidad en todos lados. Cuando empezó el proceso de medición en la antigüedad, pues era muy común medir en situaciones como las que te presento aquí en la imagen en la parte superior derecha. Por ejemplo, si tú quieres medir con pasos, pues no es una unidad considerada patrón porque pues va a depender de cada uno el largo del pie que tenga o de la abertura que realice al dar precisamente el paso. Estas unidades, por lo tanto, no se pueden considerar como unidades patrón. Sin embargo, pues históricamente se reconocen como aquellas con las cuales se inició este proceso de cuantificar las mediciones. Es importante rescatar 3 preguntas. Tal pareciera que en nuestra vida diaria es fácil medir y lo entendemos en contextos cotidianos. Sin embargo, en física vamos a ver que esto tiene su chiste. Entonces, hay que utilizar 3 preguntas para contextualizar el tema de mediciones. Primero, ¿qué mido? Cuando yo pregunto qué mido, la respuesta que tengo tiene que ver con la magnitud física. Por ejemplo, puedo medir longitud, el largo de un salón, la masa, 1 kilogramo de frijol, la capacidad, 1 litro de aceite, la superficie, tantos metros cuadrados de un terreno. Longitud, masa, capacidad, superficie, entonces son las respuestas a la pregunta ¿qué mido? Y eso nos representa magnitudes físicas. La segunda pregunta, ¿en qué mido? ¿En qué mido la longitud? ¿En qué mido la masa? ¿En qué mido la capacidad? ¿En qué mido la superficie? Cuando contestamos esta interrogante, podemos encontrarnos varias respuestas. Cada una de esas respuestas corresponde a las diferentes unidades de medida. Por ejemplo, si yo digo ¿en qué mido longitud? Alguien me puede decir, maestro, en centímetros, otro me puede decir en metros, otro más me puede decir en kilómetros, otro me puede decir en millas. Todas estas respuestas son correctas y los metros, los centímetros, los kilómetros, las millas resultan ser unidades de medida de la longitud. Lo mismo pasa con cualquier magnitud.
Para medir masa puedo ocupar libras, puedo ocupar kilogramos, puedo ocupar gramos. Para medir superficie puedo ocupar metro cuadrado, centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado, por poner algunos ejemplos. Entonces, al momento de contestar esta pregunta, ¿en qué mido?, estamos refiriéndonos a las unidades de medida y no hay una sola. El tema de este video precisamente es los sistemas de unidades, quiere decir que hay varias unidades, existen varias unidades para poder medir una misma magnitud física. Y finalmente, ¿con qué mido? En este caso la respuesta a esta pregunta hace alusión al instrumento. Si quiero decir en qué mido la longitud, pues voy a ocupar una cinta métrica, una regla, un flexómetro. Si quiero decir en qué mido la masa, pues ocupo una báscula. Estos son los instrumentos de medición que van a cuantificar la magnitud que estamos precisamente midiendo. Bueno, en la página 23 de tu libro te voy a pedir que de manera muy ordenada y muy responsable contestes la siguiente tabla, en las cuales se te pregunta cuáles de estas situaciones de tu contexto cotidiano son magnitudes físicas y cuáles no. Recuerda que son magnitudes físicas únicamente aquello que puede ser medible. Entonces, yo creo que con esta breve explicación, pues ahí en tu libro, en la página 23, vas a poder llenar esta pequeña tabla para que tengas idea que no todo lo que visualizamos en nuestra vida diaria lo podemos considerar una magnitud física. Bueno, ya hablamos que hay muchas unidades para una misma magnitud. Ponía el ejemplo de centímetro, de kilómetro, de milla, de metro. Todos estos son unidades de longitud. Entonces debemos tener en cuenta que debido a esta gran diversidad de mediciones y sobre todo las unidades que se ocupan en todo el mundo, ha surgido la necesidad de agrupar conjuntos de unidades que sean sistematizados y coherentes y nos permitan estandarizar los procesos de medición. Brevemente a continuación se van a describir algunos de los principales sistemas que se han desarrollado para agrupar estas unidades de medición. Primeramente tenemos el sistema métrico decimal. Fue desarrollado en 1795 y se promulgó en la Convención Mundial de Ciencias. Sus unidades básicas fueron 3: el metro para medir longitud, el kilogramo fuerza para medir fuerza o peso y el litro para medir volumen. Aclaro, estas fueron las unidades iniciales con las cuales se propuso este sistema métrico decimal. Y para establecer estos patrones, estas unidades patrón, se recurrió a referencias de carácter general. El video no es la finalidad profundizar, simplemente te pongo un ejemplo. En el caso del metro, ¿qué hicieron para definir el metro? ¿Sí? Determinaron que el metro debería ser la 10.000.000ª parte de la distancia del polo norte al Ecuador. Si tú ubicas la figura que te presento acá, está el globo terráqueo y la distancia sobre el meridiano del Ecuador al polo norte, esta distancia la dividieron en 10 millones de partes y una sola de esas partes dijeron que iba a ser el metro. ¿Sí? Estas fueron las definiciones iniciales. Igual ocuparon otras referencias como la densidad del agua y otros conceptos muy contextuales y cotidianos. ¿Sí? Después se dieron cuenta que esto no era correcto, la Tierra no es una esfera completamente y entonces hubo modificación al definir el metro. Sin embargo, te presento aquí una idea de cómo empezaron a establecer estos patrones de medida. ¿Sí? Y la importancia de este sistema radica en que utiliza una división decimal para la cual posteriormente vamos a ver que se pueden aplicar múltiplos y submúltiplos a través de algo que se llaman prefijos. ¿Sí? Otro sistema muy característico de la física es el sistema CGS, o también se le llama segesimal. Se fundamenta en 3 unidades, de ahí toma el nombre: C de centímetro, gramo con la G y S de segundo. Fue propuesto por el personaje alemán Karl Gauss. Fue adoptado en 1882 en el Congreso Internacional de Electricistas celebrado en París, Francia. ¿Sí? Aquí en la figura que te presento, date cuenta que este sistema pues toma el nombre precisamente de las 3 unidades fundamentales en las cuales se
valga la expresión, se fundamentó. C de centímetro, G de gramo, S de segundo. En el curso de Física 2 vamos a ver que este uso de este sistema se relaciona principalmente a magnitudes eléctricas y magnéticas. ¿Sí? No es el tema ahorita, pero te pongo un ejemplo. En el sistema de CGS se ocupa una unidad que se llama Gauss en honor a este personaje, y esta unidad mide la densidad de flujo magnético. ¿Qué tan intenso es el flujo magnético alrededor de un imán? Entonces ahí se retoma este sistema de unidades para las variables principalmente eléctricas y magnéticas. El sistema inglés, este sistema es muy particular porque no tiene un fundamento muy establecido, ¿sí? Digamos que fue creado por caprichos, es un decir esto de caprichos y propuestas de diferentes gentes. Y para que entiendas esto te pongo el ejemplo acá de 3 unidades del sistema inglés. ¿Cómo se dio origen a estas unidades? La pulgada. En el siglo X se estableció como la distancia que había entre un nudillo y el dedo pulgar del rey. Es decir, literalmente la pulgada es la longitud del pulgar, del dedo pulgar. Ahora se sabe, estandarizado, que esta unidad del sistema inglés equivale a 2.54 centímetros. Si a estandarizar no quiere decir que todos los dedos tengan el dedo pulgar tenga esta distancia, ¿sí? Como te podrás dar cuenta, pues no todas las personas tienen el mismo tamaño de su pulgar y por eso esta referencia no era muy adecuada en su momento. De igual manera el pie fue decretado por Carlomagno como el largo de su propio pie. Él tenía más o menos, dice la historia, 32.26 centímetros. Sin embargo, después se fue estandarizando y se normalizó en un equivalente de 30.48 centímetros, que es el factor de conversión que actualmente utilizamos. Sin embargo, ponte a pensar un poquito, que realmente el pie lo ocupáramos como el largo de nuestro pie, pues las unidades de pie fueran muy diferentes de acuerdo a la longitud que cada uno tenga. Entonces se estandarizó, pero su origen fue exactamente el largo de un pie. De igual manera la yarda. El rey Enrique I estableció esta unidad y él dijo que iba a ser la distancia de su nariz hasta la punta de sus dedos de la mano, ¿sí? Ahí en la figura se ve que la persona extiende su mano y la distancia que ocupaba desde la nariz hasta la punta de los dedos, a eso le llamó yarda. De la misma manera que en los casos anteriores, la yarda actualmente se estandarizó, quiere decir ya se le dio un valor fijo y ahora equivale a 91.44 centímetros. Este sistema, como te podrás dar cuenta, pues tiene sus características muy particulares. Actualmente se sigue utilizando en Norteamérica y en nuestro país todavía existen muchos productos que son especificados en este sistema de unidades, como por ejemplo los tornillos, los perfiles metálicos, los instrumentos de medición de presión para llantas. ¿Sí? Yo espero que alguna vez hayas escuchado que un tornillo de 7 octavos, son 7 octavos de pulgada, ¿sí? Cuando van a comprar un perfil metálico, que es la pieza que ocupan para los techos, ¿sí? Dicen de 4, de 5, de 6 pulgadas el montén. Y por ejemplo, cuando vas a medir la presión de las llantas, espero que alguna vez hayas escuchado que dicen tantas libras. La libra es una presión de tantas libras, de 30, de 35 libras. La libra es una unidad de medida del sistema inglés, ¿sí? Actualmente se han estandarizado y se ha unificado que las unidades fundamentales para este sistema son 3. Para medir longitud se ocupa el pie, para medir masa se ocupan las libras y para medir tiempo se ocupa el segundo. Sin embargo, en nuestro contexto cotidiano, como te acabo de decir, se ocupan otras unidades como la pulgada para las llaves, la onza, ¿sí? Que es una unidad de masa, sobre todo para medir la cantidad de leche que se le pone en el biberón al bebé, y la milla para medir distancia, ¿sí? Otro sistema en su momento propuesto por el físico italiano Giovanni Giorgi se le llamó sistema MKS. De la misma manera que el CGS, este sistema toma su nombre de las siglas de las 3 unidades con las cuales se fundamentó este sistema. M de metro,
K de kilogramo y S de segundo. Este sistema toma el antecedente. Es importante porque es el antecedente directo del que vamos a ver ahorita, que se ocupa en nuestra ciencia de física, que se llama Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Pues fue un sistema creado con la idea de que se ocupara en todo el mundo. Para que entiendas esto de la propuesta de los que hicieron este sistema, yo te pongo una analogía. Si no sabes qué es el Esperanto, yo te invito que posteriormente a que veas este video puedas investigar, pero el Esperanto fue un idioma creado por un polaco en 1887 y tomó rasgos y características de todos los idiomas, y su idea de esta persona pues era crear un lenguaje universal, ¿sí? Entonces, de la misma manera, en esta analogía o comparación, pues hubo un grupo de científicos que tuvieron como idea pues crear un único sistema de unidades que se utilizara en todo el mundo. Y este sistema se le llamó Sistema Internacional de Unidades, se abrevia SI. Se retoma esta importancia de llegar a estandarizar las unidades en todo el mundo en la Conferencia General de Pesos y Medida, que se celebró en 1960 en París, Francia. ¿Sí? Un grupo de especialistas de todo el mundo fueron convocados y propusieron un sistema, como te acabo de decir en las pantallas pasadas, que fue basado en el sistema MKS, y le llamaron Sistema Internacional de Unidades, y establecieron 7 unidades fundamentales. ¿Qué son las unidades fundamentales? De las que no dependen de otras para poder definirse. El sistema internacional tiene 7 magnitudes fundamentales que te presento en esta tablita, y que en tu libro también está una tabla. Para medir longitud se utiliza el metro y su símbolo es M minúscula. Para medir la masa se ocupa el kilogramo y el símbolo es kg minúscula. Para medir el tiempo segundo con el símbolo de S. Intensidad de corriente, una variable que se va a ocupar en el curso de Física 2, se ocupa el amperio, se representa con A mayúscula. La temperatura termodinámica, se utiliza el grado Kelvin, se representa con la K mayúscula. La cantidad de sustancia, el mol, así se representa, que espero que ya la relaciones con algún tema de química que hayas visto. Y finalmente la intensidad luminosa, que se mide a través de la candela y se abrevia CD. Estas son las 7 unidades básicas con las cuales se fundamenta este sistema. Con estas unidades básicas se crean todas las demás, que se llaman unidades derivadas, ¿sí? ¿Qué son las unidades derivadas? Son aquellas que son mezcla de 2 o más básicas. Por ejemplo, aquí en esta tablita te pongo que las fundamentales, ya te lo dije, nada más son 7, y te pongo algunos ejemplos de las unidades derivadas. Por ejemplo, para medir área, ¿sí? Ubica aquí en la tabla que tienes en pantalla, y para medir área se ocupa metro cuadrado, es decir, se ocupan 2 veces la unidad de longitud. Tú debes saber que si quiero sacar el área de un cuarto, tengo que medir largo por ancho. El largo lo mido en metros y el ancho también lo mido en metros. Entonces estoy utilizando 2 veces la unidad de metro, ya que al multiplicar metro por metro, m por m, me queda metro cuadrado. Por ejemplo, también para medir la velocidad, algo muy cotidiano, se relaciona la distancia, la longitud medida en metros, y el tiempo que tarda en recorrer esta longitud expresado en segundos. Por lo tanto, para el sistema internacional, la unidad de velocidad es metro sobre segundo. Y así te pido que analices cada una de estas unidades como ejemplo que se presentan de unidades derivadas. No son las únicas. Aquí en esta tabla se presentan algunas que vas a utilizar precisamente en los cursos de física, como es la fuerza, que se mide en newtons, que es el área, ya te dije, metro cuadrado, volumen metro cúbico, la velocidad metro sobre segundo, la aceleración metro sobre segundo cuadrado, la energía en joule, la potencia en vatio o watt, y la presión en una unidad denominada pascal. Si te das cuenta, entre paréntesis estoy colocando que es una mezcla de varias, mientras que si tú comparas, las fundamentales únicamente tienen una sola variable, una sola medición, una sola unidad, no dependen de otras. Como dato curioso,
En México se cuenta con una ley federal sobre metrología y normalización. En algunas etiquetas yo estoy seguro que alguna vez has visto, y si no te invito a que revises esas siglas MOM, que significa Norma Oficial Mexicana. Hay una norma oficial mexicana que establece que el sistema internacional es el sistema oficial para nuestro país. Esto es una ley federal que obliga y que garantiza que el sistema internacional es el sistema oficial. No dice que no se pueden utilizar otros, sin embargo se establece que es el reconocido de manera oficial por nuestro país. Ahora, es importante entender que el sistema internacional ha evolucionado. En la pantalla y en este video pues va a ser difícil y me voy a llevar más tiempo para leer una lectura que está puesta ahí en tu libro y que retoma una nota de una propuesta que salió por los científicos que se dedican a las mediciones y que creó, no sé si tú lo hayas escuchado, en el año 2019 una controversia que se aseguraba que los kilos no serán de a kilo. Entonces te invito a que ahí en tu libro vayas leyendo esta lectura que se ubica en la página 25 y 26 y narra que lo que realmente se hizo fue cambiar las definiciones para adaptar estas definiciones a constantes físicas, de tal manera que ahora se tienen 7 definiciones para cada una de las 7 unidades fundamentales referidas a constantes físicas. Y estas unidades, que son las que ya te dije, para longitud metro, para masa kilogramo, para tiempo segundo, para cantidad de sustancia mol, para temperatura termodinámica grado Kelvin, para intensidad luminosa mol y para intensidad de corriente ampere, los vas a relacionar en una actividad que está en tu libro en la página 27 a través de un pequeño crucigrama. Pero yo te invito a que leas, que está interesante esta lectura, cómo fue que se logró esta propuesta de cambiar las definiciones. No cambiaron las unidades, cambiaron las definiciones básicamente para poder hacer que cumplan con estas 3 variables que hablábamos: universal, invariable y fácilmente reproducibles. Bueno, yo sé que aquí en este video vamos rápido, sin embargo, date los tiempos para que realices tus actividades en tu libro, y como siguiente actividad que se te va a estar solicitando como evidencia, vas a completar la tabla de las unidades físicas que utilizarás en los cursos de física 1 y 2, considerándolas en los diferentes sistemas de unidades. Por ejemplo, la longitud en el sistema CGS, ¿en qué se mide? Aquí te ayudo. En el sistema CGS la longitud se mide en centímetro. Pues aquí en la primera fila le vas a llenar con centímetro. En el sistema inglés, ¿en qué se mide? Pues se mide en pie, pues ahí le llenas pie. En el sistema MKS, ¿en qué se mide? En metro, ya lo dijimos. Puedes regresar el video o consultar tu libro, pues le pones metro. Y finalmente en el sistema internacional, ¿en qué se mide la longitud? Pues repito lo que acabamos de decir, también se coincide que se mide en metros, así fue la definición, y de esta manera llenamos la primera fila. De manera semejante vas a llenar en cada sistema de unidades en que se está midiendo cada una de las magnitudes puestas ahí. Y de manera semejante vamos a tratar de contextualizar estas mediciones físicas que creo debes conocerlas en nuestro contexto cotidiano. Volumen, imagínate que vas a medir volumen, imagínate que vas a medir el área del salón, el largo de tu libro, la velocidad de un automóvil o la energía que tiene un paquete de galletas. ¿Qué unidad de medición utilizas? No te contesto, tú lo vas a hacer ahí en tu libro y le vas a poner una X. Si esa unidad que tú utilizas consideras que es fundamental, acuérdate, la fundamental no depende de otras. O que es derivada, acuérdate, la derivada mezcla 2 o más fundamentales. Entonces tú vas a poner una X en la columna que corresponda ya sea fundamental o derivada para cada una de las mediciones que en tu contexto estoy plenamente seguro que has escuchado y
que inclusive ha realizado esta medición. Página 28 de tu libro, llenas esta tabla para poder tenerla como evidencia de tu trabajo. Finalmente, aplicar el sistema internacional suena muy bonito, pero así como yo te pedí que investigaras el Esperanto, que hubo muchas limitaciones y que este se quedó en un sueño, no se puede utilizar como un lenguaje universal, sería muy difícil llegar a cambiarlo. Te invito a que investigues de manera muy independiente y responsable, sin que sea motivo de evaluación. Pues lo mismo sucede con el sistema internacional. Vamos a tener que va a haber expresiones muy grandes o muy pequeñas, que ocupar únicamente las unidades del sistema internacional se hace muchas veces impráctico. Por ejemplo, si vamos a medir exclusivamente los metros, pues yo no puedo expresar en metros el ancho de un lápiz. No puedo decirlo, me va a resultar difícil expresarlo en metros, ¿sí? Ahora, si quiero medir qué distancia hay de Córdoba a Puebla, por decir algo, pues también va a ser una cantidad muy grande si la expreso en metros. Ahí corresponde expresarla en kilómetros. Y para medir el grueso de un lápiz, pues corresponde, en nuestro contexto cotidiano, expresarlo en milímetros. Entonces, si te das cuenta, estas dos unidades que acabo de decirte, kilómetro y milímetro, se separan y se les compone la palabra en dos. Kilómetro voy a separarlo kilo y metro, y el kilo resulta ser un prefijo, ¿sí? Recuerda que un prefijo es una palabra que se antepone a otra palabra para cambiar el significado, para darle un significado diferente, ¿sí? Por ejemplo, en una analogía de nuestro contexto del lenguaje cotidiano, des significa contrario, ¿sí? Cuando yo pongo el prefijo des, le cambio el sentido a la palabra para representar lo contrario. Ejemplo, armar. Está claro para nosotros que es armar. Y si le agrego des, ahora va a ser desarmar. Entonces ese es el proceso contrario a armar. Unión. Pues está muy claro lo que es la unión. Ahora si digo desunión, pues está indicando lo contrario. Ese prefijo des le cambia el sentido a esa palabra. Esto es en el contexto cotidiano. Bueno, para nosotros en física, aquí tenemos una tabla de prefijos, que también de la misma manera se te presenta en tu libro. Te la presento yo aquí en la pantalla para poder explicarlo. Y cada vez que yo le antepongo un prefijo a una unidad de medida, le voy a cambiar el significado. Por ejemplo, kilo y luego gramo. Entonces, kilo significa 1000. Si te das cuenta, aquí ubica en la fila kilo, tiene su símbolo con K minúscula, tiene su representación en un tema que vamos a ver más adelante, que es notación científica, y tiene su múltiplo, significa 1000. Cada vez que yo digo kilo, va a ser 1000 veces más grande la unidad. Kilogramo, 1000 gramos. Kilómetro, 1000 metros. Kilonewton, 1000 newtons. Si nos vamos a un contexto cotidiano, yo siempre bromeo, kiloabrazos, 1000 abrazos. ¿Sí? Ya sé que no es lo correcto, pero para que tú lo contextualices en algo más cotidiano. Entonces, te estoy poniendo kilo. Lo mismo, va a haber prefijos que hacen la unidad de medida más grande. Aquí te presento deca, 10 veces más grande, hecto, 100 veces, el kilo 1000, y así hacia arriba. Mega significa 1.000.000 de veces más grande. Si digo meganewtons, ¿sí?, va a ser millones de newtons. Si digo gigasegundos, 1000 millones de segundos. Entonces, esto es para los múltiplos. Y ahora en la tabla, en la parte inferior, se presentan las veces que es más pequeño, o que le llamamos matemáticamente hablando submúltiplos. Centi. ¿Has escuchado la palabra centímetro? Bueno, centi significa 100 veces más pequeño, la centésima parte. Si yo separo centímetro, aunque la pronunciación se escucha diferente, centi y metro. Centi significa 100 veces más pequeño que el metro. Ese metro lo divido en 100 partes y un centímetro es una de esas 100 partes. Es muy común mili.
mililitro, miligramo, y entonces si yo separo esas palabras, mililitro significa que el litro lo divido en 1000 y es una milésima parte del litro. Pero no son las únicas, yo estoy poniendo ejemplos en el contexto cotidiano, pero yo puedo tener miliamperes cuando vayamos a ver la corriente eléctrica. Puedo tener milivolts cuando vayamos a ver el voltaje. Te puedo decir milinewtons cuando veamos la fuerza, ¿sí? Entonces, estos son los prefijos que yo te invito a que los repases y que puedas profundizar en otros materiales, en otros temas, ¿por qué no en otros videos ahí en tu casa? Puedas consultar para que te quede más claro que estos prefijos son los que se utilizan de manera cotidiana para poder establecer las unidades más adecuadas a nuestro contexto, cambiándole el significado, haciéndola más grande o más pequeña. Y ya que te traté de explicar esta contextualización con algunos ejemplos, en esta tabla de la página 29 se te pide de favor que ahora, en estos ejemplos contextuales que algunos ya aplican de lo que yo te dije, pues menciones en la segunda columna qué prefijo se utiliza, cuál es la unidad de medida y cuál es su interpretación, es decir, cuántas veces lo representa más grande o cuántas veces lo representa más pequeña. Si te das cuenta, ya está realizado un ejemplo, y cuando alguien dice que va a una carrera atlética de 10 kilómetros, si nos fijamos, kilómetro se descompone en dos. La K representa el prefijo kilo, M representa la unidad metro y la K de kilo representa que es 1000 veces más grande. Significa, cuando yo digo 10 kilómetros, en realidad fueron 10.000 metros, ¿sí? Es como si yo multiplicara por 1000, porque cada kilo representa 1000 veces más grande. Si son 10 por 1000 son 10.000. De esta manera vas a llenar en cada fila estos ejemplos que en tu vida cotidiana tienes. Yo estoy seguro que alguna vez has tomado una pastilla de paracetamol y, si te das cuenta, se establece 500 miligramos, aunque ya hay otras dosificaciones. Has tomado un refresco, yo te pongo aquí el ejemplo de 400 mililitros, pero también has tomado un refresco que lo pedimos de 600 mililitros, ¿sí? Has ocupado una memoria, ¿sí? En este caso te pongo 16 gigabytes, ¿sí? O has escuchado una estación de radio, megahertz, en los discos duros, has medido un largo de una línea para alguna actividad, por ejemplo, de matemáticas, y actualmente ya está de moda ver las porciones de los alimentos en esta situación que se llaman kilocalorías. Entonces, que con estos ejemplos muy contextuales, muy utilizados en nuestra vida diaria, pues que lo lleves a desglosar el tema de prefijos y llenes correctamente esta tabla en la página 29 de tu libro, que de igual manera se te va a pedir como evidencia. Bueno, este fue el tema de los sistemas de unidades, y de manera muy particular para el sistema internacional el uso que se tiene de prefijos. Yo sé que, igual que otros videos, pues aquí lo llevamos muy rápido. Sin embargo, te invito a que con mucha calma estés analizando cada una de las partes que se trató de explicar en este video, y que puedas obtener este aprendizaje que esperemos ahí en tu casa tengas de manera significativa. Recordándote, como ya lo he dicho en otros videos, que debemos entender que aprender no representa un lugar, sino una actividad. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente.